Temas centrales que van más allá de los gestos con los que quieren ver una fotografía quienes critican al presidente de la República. Sin duda, los planteamientos que hizo el presidente cuando explica históricamente el papel que ha tenido México, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, poniendo con claridad frente al presidente estadounidense el papel de solidaridad, pero también el papel de autonomía. Amigos y amigas, vamos a ir a una sesión de la Comisión Permanente. Vamos a escuchar cómo el PRI y el PAN critican la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Critican todo hasta que cómo se sentó, que no se abrochó el botón, que no sé cuántas cosas. Vamos a escuchar todo eso y vamos a escuchar la contestación que dio el senador Armenta. Vamos a ir al video. El diputado Francisco Yunes Zorrilla, que está por 1 minuto 40, que fue lo que le restaron. Es lo que me están diciendo. Gracias. Se lo aprecio mucho, senadora presidenta. Trataré de ser concreto, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras, de los señores legisladores. Lo que vimos ayer en Washington fue un soliloquio por la parte mexicana y confirma la dualidad de discurso que lamentablemente ha padecido este país a lo largo de 3 años y medio. Una realidad que se intenta desaparecer con discursos. Lo penoso es que esos discursos lleguen hasta esta tribuna. Ayer, la participación del Estado mexicano a través del señor presidente de la República rayó en la rendición de la dignidad nacional. El único tema de interés para los norteamericanos es el de que este país sirva de contención a las oleadas de migración. Y este país, a través de su gobierno federal, solícitamente ha cumplido. Ya oímos aquí que a través de visas de trabajo, pero también lo ha hecho desplegando muros humanos de Guardia Nacional para que el problema de profundo significado en derechos humanos sea un problema para nosotros y cada vez menos sea un problema para el país vecino. Lo que ayer vimos fue, sin lugar a dudas, la sumisión, aun cuando en el discurso se pretenda presentar otra realidad. Aquí, antes de salir, escuchamos del señor presidente de la República un discurso firme y exigente que tenía como eje obtener visas de trabajo para los mexicanos y para los centroamericanos de manera temporal en Estados Unidos. Gracias. Aquí se dijo así. Allá no se replicó. Allá solamente se oyó el ofrecimiento de ductos y de gasolina barata en perjuicio de quienes con nuestros impuestos la subsidiamos. Puede concluir, por Esa favor. es la realidad. Le agradezco mucho el tiempo y la consideración, senadora presidenta. Ahora me piden también y me solicita el Partido Acción Nacional, por parte del diputado Humberto Aguilar Coronado, los 50 segundos que... 50, aquí tengo 50. Gracias, señora presidenta. La verdad es que, claro que hay argumentos y hay evidencia. Está a la vista de lo que fue la visita. No hay reglas para debatir. Yo coincido con el senador Ramírez Marín. Si no, por supuesto que estaríamos debatiendo. Aquí no estamos debatiendo. Cada quien está presentando sus posiciones y eso es lo que afecta precisamente al Parlamento mexicano. Por supuesto que a mí me encanta debatir, pero también creo que a ustedes les importan las formas. Aquí vinieron a decir que hay una foto preciosa donde está el presidente riéndose con el presidente Biden. Sí, pero también hay otras
en donde hay realmente una mala impresión de la figura del jefe de Estado mexicano. Son formas que hay que tomar en cuenta como contenidos. ¿Por qué no se trató, por ejemplo, el tema con puntualidad del tráfico ilegal de armas? Ello pese a que ese tráfico ilegal contribuye a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. ¿Por qué esta situación es tan preocupante? Porque los asesinatos que se cometen, en muchos de los casos, son precisamente con armas que no son fabricadas en México, que vienen precisamente de Estados Unidos. La propia Secretaría de la Defensa afirma que cada año ingresan de manera ilegal poco más de 206,000 armas de todo tipo. Entonces, si en política importan las formas, también importan los contenidos, y me parece que los contenidos hay que desmenuzarlos. Ojalá en la comparecencia, a propósito del informe de gobierno del canciller, se puedan desglosar este tipo de temas para que todos estemos de acuerdo. Ustedes pueden decir en su fanatismo que fue una gran visita, que fue la mejor visita de un jefe de Estado a Estados Unidos. Nosotros estamos en nuestro derecho de decir que fue una visita mediocre y que el presidente de Estados Unidos, los mexicanos, debería haber tenido otra agenda precisamente con el presidente de Estados Unidos. Gracias, presidente. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 4 minutos, el señor senador Alejandro Armenta Mier. Por favor, senador. Dígame, senador Ramírez Marín, sí. A ver, alusiones personales. Fui aludido por el diputado Homero Aguilar. Adelante. Tan iguales como tú. Tiene un minuto. Gracias, presidenta. Cuando mencionamos aquí el tema de los derechos humanos, lo hicimos en referencia específicamente al asunto de los migrantes. Pero uno de los oradores u oradoras se extendió, hizo una larga relatoría del 68 acá de todas las tragedias que han sucedido. Yo quiero, en el mejor de los ánimos, que analicemos el contexto. Si seguimos violando los derechos humanos de los migrantes, no tenemos ningún derecho a exigir nada. Y si se refiere a masacres y a todas las que fueron mencionadas, hay una novedad ciertamente. Las masacres son diarias, solo que la ejerce otro brazo que no es el Estado. La ejerce el crimen organizado ante la indolencia o la ineficacia del Estado. Puede empezar su disertación. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, sin duda pudimos ver en este encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo en Estados Unidos un encuentro con dignidad que no se había visto durante muchas generaciones, sexenios. Un presidente que pone en el punto central de la agenda el tema de la soberanía energética, el tema de la migración, el tema de seguridad, el tema de salud. Bueno, habló del litio y de la importancia sobre el paso que está dando nuestro país para poder entrar a la transición energética con energías limpias. Se abordó en el tema de fondo el encuentro cumbre que tendremos entre Canadá, Estados Unidos y México para evaluar este acuerdo comercial, donde México ha sido completamente adecuada su participación entre la vinculación hegemónica que disputa China y Estados Unidos. México, sin duda, ocupa un lugar fundamental en este sentido. Temas centrales que van más allá de los gestos con los que quieren ver una fotografía quienes critican al presidente de la República. Sin duda, los planteamientos que hizo el presidente cuando explica históricamente el papel que ha tenido México, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, poniendo con claridad frente al presidente estadounidense el papel de solidaridad, pero también el papel de autonomía. Para nuestro presidente, lo fundamental ha sido dejar en claro que la buena vecindad
significa respeto a nuestra nación. La buena vecindad significa capacidad para generar nuestros propios recursos. Tiene una pregunta del diputado Atanasio, si la acepta. Adelante, Presidenta, con gusto, gracias. Gracias, señor senador Armenta. Sin duda, coincidimos con la visita de nuestro presidente. Los que integramos la coalición Juntos Haremos Historia. Pero si pudiera abundar, ¿cuál es el peso económico de la comunidad migrante a favor de nuestro país, reflejado en remesas y sobre todo en beneficio para los mexicanos? ¿Es cuánto, señor senador Armenta? Gracias, señor diputado. En efecto, para nuestro país, en esta pregunta que hace el señor legislador, la migración histórica que ha tenido México y los países centroamericanos, los países afroamericanos, han venido a contribuir a esa gran nación. Hoy México representa la 10ª parte en población de Estados Unidos, 330 millones de estadounidenses, 10% mexicanos, 25% latinos. La primer fuente de ingresos en nuestra nación son las remesas y ese peso está correlacionado con el sostenimiento y la vinculación que tiene el gobierno actual, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en la economía estadounidense como en la economía mexicana por las remesas. Necesitamos entonces, en esa lógica, entender que ¿acaso no es mezquino pretender señalar que un gesto de cooperación para que estadounidenses, mexicanos, hispanos, latinoamericanos puedan adquirir gasolina y combustibles en la frontera es un gesto de bilateralidad que implica solidaridad? ¿Por qué nos preocupamos cuando le entregamos los recursos petroleros, cuando entregamos las refinerías, cuando entregamos nuestros recursos naturales? Por eso, insisto, el encuentro con el presidente de la Unión Americana ha sido un encuentro exitoso, ha sido un encuentro digno, ha sido un encuentro entre pares, entre naciones que compartimos una frontera inevitable, y que en ese compartir una frontera inevitable implica el respeto a los derechos universales de migración. Claro que México está a favor de los derechos humanos universales, y claro que nosotros no promovemos, como en el régimen del PAN, la injerencia de acciones bélicas que significaban la presencia de México como una estrellita más en la bandera de Estados Unidos. Creo que cuando al presidente de la República le va bien a la nación. En ese sentido, este encuentro que tuvo el gobierno de México va a traer consecuencias positivas para el desarrollo económico post-COVID y para el impacto que representa el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos. México está en una transición para lograr la soberanía energética y, desde luego, para lograr la soberanía financiera que nos merecemos las y los mexicanos. Esta parte, sin duda, es fundamental, y claro, desde luego que los acuerdos que se llevaron a cabo en Estados Unidos implican la postura que hace Estados Unidos. El propio presidente estadounidense establece la importancia de generar infraestructura en ambas naciones, establece la necesidad de vincular una serie de esfuerzos en materia de seguridad alimentaria y en materia de seguridad energética. Sin duda, la visita del presidente es fundamental para la consolidación de las relaciones de respeto y de soberanía de México y de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias.